Hola a todos, a todas y todas, bienvenidos a un webinar de la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría. Este es nuestro primer webinar del año y como el gran interés que ha generado esta enfermedad nueva a la que estamos enfrentados en esta tremenda ola en el país, hemos decidido hacer una actualización del tema y para esto hemos invitado a tres destacados profesores y docentes que nos van a presentar con unos temas que son de gran interés para nuestro país y vamos a conversar de epidemiología, del síndrome inflamatorio multisistémico y la transmisión de las nuevas variantes en nuestro país. Vamos a partir con el doctor Juan Pablo Torres Torretti, él es pediatra infectólogo, PhD, profesor asociado al Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, también trabaja en la clínica. Perdón, voy a volver de nuevo a la presentación. Ahí, ¿se ve? Ya, ahí estamos. Ya, bien, perdón por el problema técnico. Entonces, como les comentaba, vamos a presentar el primer tema que está a cargo del doctor Juan Pablo Torres Torretti, que es de epidemiología COVID y dinámica de la transmisión. El doctor Juan Pablo Torres es pediatra infectólogo, PhD, profesor asociado al Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, pediatra de Clínica Las Condes, director de innovación de la Universidad de Chile, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Infectología y vocal de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Después tenemos el gran gusto de contar nuevamente con la participación del doctor Rolando Ulloa Gutiérrez, que nos va a hablar del síndrome inflamatorio multisistémico, cuánto hemos avanzado. El doctor Ulloa trabaja en el Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital de Niños, doctor Carlos Sáenz Herrera de San José, Costa Rica. Es el coordinador de la red RECAM Latina, que es la red de enfermedades causales en América Latina, y es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica y que ha adquirido una gran experiencia en los casos de SIMS y ha recolectado una información muy valiosa a nivel latinoamericano de esta forma de presentación de la enfermedad por el SARS-CoV-2. Y después continuaremos con la transmisión de las nuevas variantes de SARS-CoV-2 y su posible impacto en pediatría, que está a cargo de la doctora Marcela Potán Santander. Ella es pediatra infectóloga de la Red Salud UC Christus, profesor asociado clínico en la Universidad Católica, encargada del programa de control de IA de la Clínica San Carlos de Apoquindo y miembro del Comité Consultivo de Inmunizaciones de la Sociedad Chilena de Infectología, con amplia experiencia y expertise en el tema de vacunas y que ha trabajado mucho tiempo apoyando a la Sociedad Chilena de Pediatría. Para partir entonces vamos a comenzar con el doctor Juan Pablo Torres, que nos va a compartir el tema de epidemiología de SARS-CoV-2 en pediatría y la dinámica de transmisión. Les recuerdo que hay un link para preguntas que pueden ir enviando y que posteriormente al término de las presentaciones vamos a tratar de contestar la mayor parte de las preguntas que pudieran no haber sido contestadas durante las presentaciones. Bien, muchas gracias, doctora Jofré. También, obviamente, a la doctora Zamorano, a la Sociedad Chilena de Pediatría, y la verdad que, y muy en serio, que es un gusto poder compartir esta tarde junto a la doctora Potán y, bueno, y a Rolando, un amigo, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, de Costa Rica, para poder hablar de estos temas de COVID que nos tienen tan ocupados y, bueno, y enfocarlo, obviamente, a lo que pasa en los niños. Voy a pasar a compartir mi pantalla para poder partir la presentación y entrar entonces de lleno a lo que nos convoca hoy día, que es en mi presentación la epidemiología enfocada al COVID en pediatría, ¿no es cierto? Y la capacidad de transmisión que se ha visto que puede haber en los niños del COVID-19. Entonces, lo primero me gustaría partir mostrando, yo creo que en Chile ya todos conocemos nuestra situación, es bastante intensa, estamos en el momento más álgido de la pandemia, en lo que estamos en nuestro país. Vean ustedes la cantidad de casos confirmados, las cifras de hoy, 7.300 casos, y la verdad es que además esto asociado a un uso de las camas de cuidados intensivos, que también sabemos que están en el límite, y las cifras son bien increíbles. Si vemos más del 1.000.000 de casos que tenemos, significa que
aproximadamente, ¿no es cierto?, hemos tenido en Chile que 1 de cada 18 personas, de 18 chilenos, se ha confirmado una infección de COVID. Y lamentablemente tenemos también que saber que 1 de cada 780 chilenos ha fallecido, ya sea con o por COVID-19 en el país. Esa es la magnitud de lo que estamos viviendo. Me gustaría, eso sí, partir hablando de la transmisión de los virus que no son COVID y tener también en mente, porque en pediatría estamos muy acostumbrados, sobre todo en la estación, ¿no es cierto?, invernal, a ver qué es lo que pasa con los otros virus respiratorios. Y ya sabemos que durante esta pandemia, vean ustedes los datos del ISP, desde el mes, ¿no es cierto?, desde que parte la pandemia hasta la fecha, la circulación de virus respiratorios, no SARS-CoV-2, sino que metaneumovirus, influenza, parainfluenza, VRS, adenovirus, etcétera, ha estado extremadamente baja. Algo parecido, estos son datos de Brasil. Vean ustedes cómo desde comparación con otros años, del 2016 al 2019, el año 2020 en Brasil, cómo disminuye significativamente, ¿no es cierto?, la hospitalización por bronquiolitis, asociada a la infección viral en niños, e incluso comparándola con otras enfermedades normalizadoras, hay una caída de la bronquiolitis versus otras condiciones. Lo mismo si vemos las detecciones de virus respiratorio sincicial en Estados Unidos, vean ustedes desde marzo del 2020 hasta ahora, que han estado extremadamente bajas, o en Europa, en España, por ejemplo, en Madrid, en donde vean ustedes que la detección de virus respiratorio sincicial ha sido prácticamente nula y algo muy parecido a lo que ha ocurrido con influenza. Pero ¿por qué quería destacar esto? Yo creo que tenemos que estar muy atentos porque tenemos casos como en Francia, país del hemisferio norte, en una estación opuesta a la nuestra, en donde vean ustedes como en el último tiempo, y esta tendencia ha seguido también, aumentan, ¿no es cierto?, los casos de visitas de niños por casos de bronquiolitis y también, tanto ambulatorio como en hospitalizado, los casos de virus respiratorio sincicial. Y sabemos también de que en Australia, ahora un país del hemisferio sur, con una estación similar a nosotros, en Australia, si comparamos el promedio de circulación de VRS, de virus respiratorio sincicial, el periodo 2012 al 2019, versus lo que pasó durante la pandemia en 2020, donde se cierran las fronteras, cae la circulación del virus, pero después se van retomando ciertas actividades, ya desde septiembre se empieza a notar un aumento progresivo en la cantidad de casos y de detecciones de virus respiratorio sincicial, ya no en niños tan pequeñitos. Fíjense ustedes que la edad media en esta nueva situación en Australia ha sido niños un poco más grandes, que quizás quedaron ahí varios susceptibles que ahora se están infectando, de 18 meses de edad media, y quizás el ir disminuyendo las medidas de protección para el COVID podría favorecer que en nuestros países vuelva a circular virus respiratorio sincicial. Algunos datos muy preliminares se están viendo también en Brasil, así que yo creo que hay que estar muy atento a lo que pueda pasar en esta campaña de invierno con este tipo de virus respiratorios no SARS-CoV-2 en Chile. Pero ¿qué es lo que hemos ido aprendiendo en los niños? Vamos a los datos epidemiológicos y de transmisión. Si vemos, esta es una publicación global, British Medical Journal, de muchos países, prácticamente los 5 continentes, vemos que los casos en niños, en niñas y adolescentes menores de 20 años, el porcentaje respecto a un total completo de un país, incluyendo toda la población, son más o menos cercanos entre el 5 al 10%. Eso ha sido el dato. Obviamente que pueden haber diferencias por los niveles de testeo que se hagan y también vamos a ver que han habido diferencias evolutivas, porque si vamos al comienzo de la pandemia, retrocedamos casi un año, a mayo del año 2020, fíjense ustedes que en Estados Unidos se reportaba que más o menos solamente un 3% de los casos de COVID-19 se detectaban en niños menores de 18 años. Y las primeras publicaciones, como esta en Nature Medicine, un poquito después en junio, veía justamente que la detección entre los 0 y los 18 años, vean ustedes, en China, en Sur Corea o en la Lombardía, en Italia, eran extremadamente bajas. Pero esto va cambiando, la situación es dinámica, se empiezan de alguna manera a exponer un poco más los niños que al principio estuvieron muy encerrados en sus casas. Empezamos a ampliar también la detección, porque al principio tampoco se testeaban mucho, ahora se van testeando más y probablemente
puedan ocurrir otras situaciones epidemiológicas, pero esa situación va aumentando. Si sacamos una foto hasta fines de marzo de qué es lo que está pasando en nuestra región latinoamericana, vemos aquí que Chile tiene aproximadamente un 10% de todos los casos, de los casos totales de COVID corresponden a niños menores de 19 años o menos, que una situación relativamente parecida al porcentaje que muestra Argentina, Colombia o Costa Rica o Panamá. Un poco más bajo en Ecuador o México, quizás ha influido un poco por el testeo y las estrategias de testeo que son no totalmente comparables a las que tienen estos otros países. Entonces uno dice, bueno, tenemos un 10%, ha crecido, y en ese sentido yo les quería mostrar este gráfico, está tomado de los informes epidemiológicos de niños, niñas y adolescentes del MinSal, en donde veíamos que en agosto del año 2020 teníamos un 8,7% de todos los casos confirmados de COVID eran y ocurrían entre los 0 y los 18 años, y esta situación no es muy distinta, casi un 10%, ahí sube a un 11%, aquí actualmente en marzo a un 10,2%, del total de casos de niños, ese porcentaje, del total de casos país, eso corresponde a los menores de 18 años. Obviamente, si tenemos más casos, el número total puede aumentar, pero aquí por lo menos vemos que la proporción del total de casos tiende a ser al momento, o por lo menos hasta ahora, más o menos estable. Si vamos a las cifras, a las últimas cifras oficiales para tener la foto general de los datos epidemiológicos de nuestros niños en Chile, al 21 de marzo, con más de 111.000 casos confirmados de COVID-19 en niños, podemos ver lo siguiente. La mediana de edad es de 11 años y la distribución que se ve aquí en este gráfico de tortas, entre los 2 a 5, 6 a 10, o ya nuestros adolescentes, desde entre los 11 y 18, vean ustedes que más del 50% de estos casos corresponden a niños, en realidad ya no tan niños, sino que más bien a adolescentes, entre los 11 y los 18 años, siendo la mayor proporción, un tercio prácticamente, adolescentes entre los 15 y los 18 años. Y en la medida que vamos disminuyendo los rangos etarios, entre los 6 y los 10, 2 a 5, menores de 2, se van reduciendo la proporción de detección o de diagnóstico confirmado de COVID-19. ¿De qué síntomas presentan nuestros niños? Aquí en Chile, lo mismo que pasa y que está descrito en los otros países. Los niños, cuando tienen una infección por COVID o un SARS-CoV-2 que produce COVID, en general, la mayoría de los niños, si tienen síntomas, se ha estimado que entre un 40 o un 50% de los niños que tienen la infección de SARS-CoV-2 pueden ser asintomáticos, pero si llegan a tener síntomas, van a ser, aquí está la tabla, ¿no es cierto?, síntomas similares a los que presentan los adultos, pero con una menor intensidad y en una menor frecuencia. Cefalea, tos y fiebre, vean ustedes, entre 38 y 33%, o sea, 1 de cada 3 niños con COVID, con diagnóstico de COVID-19 va a tener fiebre, versus lo que vemos en los adultos, que es aproximadamente el doble en frecuencia, por ejemplo, de fiebre. También vemos que la mayoría de los niños que ha tenido COVID confirmado, estos 111.000 niños, son niños que no tienen ninguna comorbilidad, son niños más bien sanos. El 80% son niños sin antecedentes de comorbilidad. ¿Cuántos se han hospitalizado? El 2%. Y esta cifra ha tendido a ser bastante estable, es bastante parecida a lo que exhiben otros países, incluso países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, otros países europeos. De estos 2%, que son 2.200 casos, 357 han requerido un ingreso a una unidad de cuidados intensivos y 73 de ellos manejo con ventilación mecánica. Y se concentran principalmente los casos hospitalizados, principalmente, vean ustedes estas barras más extensas acá abajo, en menores de un año. Ahí ya vamos dibujando entonces los síntomas, cuántos se hospitalizan, y también tenemos que decir que lamentablemente hemos tenido en Chile, en este último reporte oficial al 21 de marzo, ¿no es cierto?, de este año, 81 casos de niños fallecidos, lo que lleva a tener una cifra de letalidad en el COVID-19 en niños de un 0,07%. Creo que en esto es muy importante tener ojalá un análisis lo más acabado posible para saber bien qué es lo que les pasó a estos niños. Aquí, a diferencia, perdón, de lo que veíamos en los niños habituales, los que fallecen, hay una proporción de ellos, la mayoría de ellos, 64 de estos 81, tenían antecedentes de una o más de alguna comorbilidad que pueda ser significativa, pero deberíamos hacer un análisis bien exhaustivo de estos 81 casos para tener todos los antecedentes. ¿Qué sabemos ahora de la infección y la transmisión en los niños?
Esta es una publicación muy interesante, a mí me gustó mucho en Nature Reviews, ahora hace unas pocas semanas atrás, de la transmisión, la transmisibilidad y transmisión de los virus respiratorios. Y aquí no nos tenemos que olvidar los tres componentes que siempre hablamos en la infectología, que es el patógeno, que en este caso es el virus, el hospedero y su ambiente, para entender estos conceptos de transmisibilidad y transmisión. El virus con todas sus capacidades, que él puede contagiar 24/7, ¿no es cierto?, que puede mutar y generar variantes, ya lo va a comentar la doctora Potrana al respecto. El ambiente, que puede determinar, por ejemplo, que la ventilación hemos visto que es una medida que es muy efectiva y importante y relevante para disminuir riesgos de contagio. Y la verdad es que la estacionalidad no ha tenido, hemos tenido COVID en países muy tropicales, muy invernales, templados, no ha sido muy marcada la estacionalidad, al menos hasta ahora, de este virus. Y, por supuesto, no vamos a entrar en detalle en toda esta larga lista, pero sin duda que el hospedero marca características muy asociadas a tener mayor o menor riesgo de severidad del curso de la infección de SARS-CoV-2 a través de tener más o menos receptores, un sistema inmune más o menos intenso, más o menos eficiente, ¿no es cierto?, entre muchos factores que pueden determinar el curso de la infección. Lo primero, entonces, sería entender de que estando expuestos al virus, podemos tener la posibilidad de infectarnos, sería el primer paso, a un niño o una niña. Ese niño va a generar una infección con más o menos carga viral, que puede o no ser detectable, y después viene otra parte que es posterior, que es la transmisión, ya sea a otro niño o algún adulto, y la diseminación, ¿no es cierto?, una mayor transmisión a nivel de la comunidad. Pero ojo, que infección, entonces este paso primero, no es sinónimo de transmisión, y que altas cargas virales no necesariamente lo podemos extrapolar a que tengamos más contagios. Los niños tienden, como vamos a ver, a tener cargas virales altas muchas veces, a veces menos que los adultos, pero no significa que esos sean más contagiosos. De hecho, actualmente estamos viendo que en niños con virus respiratorio sincicial, por ejemplo, el hecho de que tengan más carga viral podría asociarse a un curso más bien de un niño con un cuadro más leve ambulatorio, con una intensa producción de interferón gamma, que podría controlar la infección y con ello tener un cuadro más leve. Así que son algunos elementos que tenemos que ir considerando. Los primeros estudios empezaron a aparecer en abril, ya hace un año, el 14 de abril, prácticamente un año atrás, en New England Journal of Medicine. Vean ustedes en donde luego de testear al 6% de toda la población islandesa, se veía que los menores, en los menores de 10 años sobre todo, ¿no es cierto?, teníamos una detección significativamente menor, casi la mitad de la que se observaba en edades, sobre todo hacia edades más adultas. También datos de Corea del Sur, en donde vean ustedes que los menores de 10 años, al estudiar el caso índice, ¿no es cierto?, un niño y sus contactos, el porcentaje de positividad en los menores de 10 años también era significativamente más bajo, la mitad o incluso un poquito menos que lo que ocurría en los adultos, y ya posteriormente en los niños sobre los 10 y 20 años se tendían a comportar de una manera bastante más parecida o cada vez más parecida a lo que veíamos en los adultos. Datos de este gráfico a mí me gusta mucho, hecho en la atención primaria de varios centros de atención primaria en Holanda, en donde se ve aquí, se grafica la edad del infectado y del infectante. Y aquí se ve prácticamente una línea continua. ¿Se fijan ustedes? ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que cuando alguien se infecta y tiene, por ejemplo, alrededor de 50 años, lo más probable es que el infectante haya sido alguien de una edad similar, también de 50 años. Eso tiene que ver con los riesgos de contagio. Y cuando vamos a ver en este mismo gráfico cuántos infectados e infectantes hay en los menores de 20 años, la verdad es que los puntitos prácticamente tienden a desaparecer, o sea, menor cantidad de relación infectado-infectante en los niños. También hemos aprendido, esto ya tiene casi un año también, los primeros estudios de expresión del receptor que ocupa SARS-CoV-2 para entrar a diferentes células epiteliales, que es el AC2, y esto no fue hecho en niños o en adultos que tenían COVID, sino que muestras de epitelio nasal de una cohorte de niños y adultos que estaban estudiando asma. Pero cuando fueron a estudiar la expresión del receptor AC2 en esas células, en esas muestras epiteliales, ¿no es cierto?, de epitelio nasal que tenían disponible, se veía que en los menores de 10 años había una expresión significativamente menor del receptor AC2. Por lo tanto, podría estar de la mano de una menor susceptibilidad.
Y también no olvidar las condiciones crónicas y el endotelio más sano que tienen nuestros niños, que tienen mucho menos infecciones inflamatorias de este endotelio, menos obesidad, hipertensión, dislipidemia, porque el virus puede estar, como se ve aquí en la microscopía electrónica, en el endotelio, puede inducir apoptosis, como se ve aquí también en la figura. Entonces los niños, salvo la obesidad, que en Chile somos casi campeones mundiales, y también en obesidad infantil, están menos expuestos a otro tipo de comorbilidades que los adultos, lo cual podría ir de la mano de que estén menos susceptibles o tener infecciones de curso más leves. Esto tiene que ver ya con cargas virales. En niños que tienen cargas virales más altas, en general es más posible recuperar el virus, pero ojo que nuevamente eso no significa que sean necesariamente más transmisibles. Y este es un estudio hecho en Boston, en donde se veía que las cargas virales ahora en forma secuencial, a los 0, 2, 3, 7 o entre 7 y 28 días luego de tener la infección, y al comparar en los puntos rojos a niños versus adultos, los niños podían partir con un basal en los primeros días más alto incluso que lo que se observaba aquí en los adultos. Y al estudiar la expresión nuevamente del receptor AC2, ahora sí en niños que tenían y adultos que tenían COVID, la expresión de ese receptor nuevamente fue significativamente más baja en los menores de 10 años versus los mayores de 10 años. Este es un estudio más reciente, está publicado hace aproximadamente un mes, del doctor Toni Soriano en Cataluña, prospectivo, multicéntrico, más de 1000 niños menores de 16 años con COVID-19, en donde se fue a estudiar la dinámica de la transmisión viral. Por un lado, vieron cifras que, como decíamos, el 47% fueron niños menores de 16 años que fueron absolutamente asintomáticos, 11%, la mayoría de ellos sanos, y fíjense usted un porcentaje de hospitalización bastante parecido al 2% que veíamos en Chile. Pero ¿qué fue lo interesante de este estudio? El 62% de la transmisión viral en este estudio se vio que ocurrió en los hogares. También ya lo sabemos, ese es el principal foco, ¿no es cierto?, de contagio. Pero el 73% de los casos pediátricos, cuando hubo un niño que tuvo este COVID confirmado por PCR, fueron secundarios a un adulto, fueron transmitidos de un adulto a su niño, y solamente el 8% de los niños fueron el caso índice. Por lo tanto, la tasa de ataque secundaria fue significativamente menor en hogares en que el caso índice fue pediátrico, incluso si es que esos niños estaban asistiendo a las escuelas o a los colegios en comparación con un adulto. No puedo dejar de referirme a los colegios, es algo que nos ha impactado. Esta es la foto, ¿no es cierto?, respecto a la duración de los cierres escolares. Lamentablemente en Latinoamérica tenemos el récord de días de cierre escolar, casi el doble de días de cierre escolar en comparación en Latinoamérica versus otras regiones del mundo, como lo ha demostrado, ¿no es cierto?, los datos de UNICEF. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer estudios serológicos después de un brote, del principal brote que hubo cuando se cerraron los colegios en marzo del año pasado, al inicio de la pandemia, y ahí después de estudiar más de 1000 niños y más de 235 adultos con test serológicos, vimos que en general los niños, había una detección de serología que fue la mitad de sus profesores y significativamente más baja que los adultos, principalmente con cuadros asintomáticos. Fíjense ustedes que aquí encontramos un 40% de los niños que eran seropositivos para COVID, para SARS-CoV-2, tuvieron cuadros asintomáticos, un dato que ha sido bastante reproducible en otras series, y la dirección del contagio fue principalmente, tal como se ha visto en los colegios, desde los adultos, entre adultos, y algunas veces desde adultos hacia los niños, más que al revés, que entre niños o de los niños hacia los adultos, tal como lo muestra este estudio de la experiencia inglesa, en donde uno de los factores importantes a considerar para abrir o no las escuelas tienen que ver con la transmisión comunitaria, o la transmisión comunitaria es la que determina que eso se vaya reflejando en las escuelas más que al revés. A mucha transmisión comunitaria, los brotes empiezan a ocurrir. A niveles de transmisión comunitaria estables de contagio SARS-CoV-2 tienden a haber muy pocos brotes y pasan a ser los colegios espacios cada vez más seguros, si es que además se toman todas las medidas de protección. No podríamos pensar en tener abiertas las escuelas ahora, pero sí tenemos que hacerlo para que sean lo primero en abrir y lo último en cerrar cuando la transmisión comunitaria y las medidas de protección y sanitaria sean las adecuadas. Respecto a la susceptibilidad, esto es un gran metaanálisis publicado en JAMA Pediatrics. Fíjense ustedes que al comparar la susceptibilidad a la infección entre niños y adultos, prácticamente los niños tienen efectivamente la mitad de la susceptibilidad versus los adultos. Y datos americanos respecto a la incidencia de COVID, fíjense ustedes que los rangos etarios que menor incidencia han tenido ahora desde marzo hasta diciembre, prácticamente todo el año pasado, justamente son los niños entre 0 y 13 años.
Ojo que aquí las líneas punteadas, la incidencia más alta, la vemos entre los 18 y 24, vale decir, en nuestra población de universitarios, más o menos en esa edad. Y si separamos las edades ahora entre 5 y 11 versus 12 a 17, vemos que los niños más pequeñitos, nuevamente, la incidencia es más o menos la mitad que la de los adolescentes entre 12 y 17 años. Este es un estudio muy interesante hecho en Israel, que tomó datos de infecciones en los hogares de toda una ciudad, de un pueblo que se llamaba Bnei Brak, y que estimó la susceptibilidad de los niños y que tomó los datos poblacionales y vio que la susceptibilidad era un 43% respecto a los adultos y que la infectividad en los niños era un poquito más de la mitad, un 63% en relación a los adultos. ¿Dónde estaban los factores en donde los niños podían estar contagiándose? Este es un estudio muy bonito de Mississippi, hecho en Estados Unidos, publicado en MMWR, en donde en casi 400 niños que tuvieron SARS-CoV-2 positivo fueron a verse qué factores estaban asociados a esa infección. Se vio como factor incluso protector o bajo 1R bajo 1 el hecho que fueran al colegio, si es que en el colegio se usaban mascarillas y se cumplían los protocolos. Y los lugares de más riesgo fueron los que conocemos: haber tenido contacto con un caso positivo de COVID, las reuniones sociales o tener visitantes en casa que no son parte del núcleo familiar. Y quiero casi terminar con este estudio, muy reciente. Este es un estudio hecho en Manitoba, en Canadá, en 305 niños y adultos que se estudiaron los casos y los contactos que fueron positivos para SARS-CoV-2. Y vean ustedes qué es lo que se encontró al estudiar, por un lado, el crecimiento en cultivo viral, los CTs, ¿no es cierto?, y la sintomatología. Se encontraron 97 niños menores de 10 años, 78 entre 11 y 17 y 130 adultos. Y aquí vean ustedes, nuevamente, en los niños menores de 10 años, 48% de los casos fueron asintomáticos. ¿Cómo se comportó el cultivo? Tomaban muestra nasofaringe, hacían PCR y cultivo, y además cultivo viral para ver el TCID50, y ver cargas también. Vean ustedes, cultivos positivos en los niños menores de 10 años, 19% versus un 23% en los adolescentes, versus un 44% de que esa muestra fuera cultivo positiva en los adultos. O sea, en los adultos era más frecuente tener cultivos positivos, casi el doble, que en los niños más pequeñitos. Los CTs, vale decir, este valor que da la PCR de SARS-CoV-2, que mientras más bajo se podría asociar a una carga viral más alta, era más alto en los más pequeñitos, 25, 22, y más bajo en los adultos, vale decir, más asociado a una posible carga viral más alta. Y de hecho, si se estimaban las cargas virales, las copias, eran 7,5, 6,4, 5,4 en los adultos, los adolescentes y los niños. Y algo similar en el fondo se veía con este valor de CT, que era significativamente, si ahora íbamos solo a los niños en los que tenían cultivo positivo, el CT era significativamente más bajo. O sea, el CT podría ser un valor que podría predecir una mayor carga viral o una mayor probabilidad de que el cultivo sea positivo en comparación a cuando ese CT es más alto. Si lo vemos de otra manera, los CT fueron significativamente más bajos en adultos, o sea, más asociados a mayor carga. El valor de TCID, ¿no es cierto?, esta capacidad infectante en cultivo, fue significativamente mayor en los adultos, y la probabilidad de tener un cultivo positivo en los niños, ahora solamente en la población pediátrica, ocurría principalmente a los 4 días, entre los 4 y los 6 días de haber iniciado los síntomas. Probablemente la carga iba aumentando, porque el CT aquí también era más bajo que en los días posteriores, en que el CT tiende a subir, vale decir, probablemente a ir disminuyendo la carga viral posteriormente. Y este último estudio en JAMA Pediatrics que quería contarles, más de casi 5.000 participantes, 2.500 niños, 1.500 adultos, por cero prevalencia. Los padres tuvieron 3 veces más que los niños cero prevalencia positiva, y las familias con al menos un hijo, o un niño o un padre cero positivo, fue 4 veces más frecuente que el padre fuera positivo con un hijo negativo que al revés, que el padre fuera negativo y el hijo fuera positivo. Por lo tanto, para resumir y para terminar, tenemos que en la infección los niños tienden a infectarse o ser prácticamente la mitad de susceptibles que los adultos. La mayoría de los casos ocurren en las casas, pueden ser cuadros sintomáticos o asintomáticos, con cargas virales más o menos altas, y la transmisión en general se ha visto que tiende a ser más baja, sobre todo que lo que vemos con otros virus,
respiratorios como por ejemplo con influenza. Por lo tanto, los niños tienden a infectarse menos que los adultos, parecen transmitir menos, al menos en comparación con otros virus respiratorios, probablemente por esta combinación de factores, tanto del virus, del hospedero y su ambiente, tener menos receptores, ser más susceptible, un virus que pueda mutar y una variante que pueda infectar más, son factores que tenemos que considerar. Ojalá en el colegio las escuelas sean lo primero en abrir y lo último en cerrar. No descuidar la vacunación. Los niños no los podemos vacunar de COVID, pero de las otras vacunas no podemos perder coberturas para ellas. Y no sabemos qué es lo que va a ir pasando dinámicamente en la pandemia. Una vez que se vayan vacunando los adultos mayores, después los adultos y los adultos jóvenes, qué es lo que va a ir pasando y si es que proporcionalmente vamos a empezar a ver más niños que se detecte SARS-CoV-2. Posiblemente sí, no necesariamente con mayor severidad. Tendremos que ver qué es lo que pasa con las variantes, tenemos que estar muy atentos y lo importante aquí es vigilar. Las vacunas en niños todavía no están disponibles, hay estudios en curso, el rol en la transmisión y cortar transmisión de las vacunas todavía no lo tenemos bien claro, pero es seguro que en algún momento para alcanzar, ¿no es cierto?, la inmunidad de grupo y para ir controlando la pandemia, cuando estén los datos de seguridad, inmunogenicidad, eficacia de esas vacunas, en algún momento vamos a terminar vacunando también a nuestros niños. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Juan Pablo Torres por su excelente presentación e invitamos al doctor Rolando Ulloa a compartir su pantalla para iniciar el tema de síndrome inflamatorio multisistémico, cuánto hemos avanzado. Sí, buenas tardes, ¿se ve bien? Bueno, primero que nada, muy buenas noches y nuevamente muchas gracias por el honor de esta invitación. Realmente el honor es para mí dentro de tantos distinguidos colegas en el panel y en Chile. Así es que en los próximos 25 minutos trataré de actualizar algunas cosas de las que hablamos el año pasado en varios de esos webinars pues, de Sochipe y realmente cuánto hemos avanzado. Así es que creo que ha sido un recorrido muy largo este año y básicamente que hemos avanzado y lo más importante que estamos haciendo en América Latina. Así es que exactamente el 24 de abril del año pasado, el doctor Angelo Ravelli, un pediatra reumatólogo en Italia, dio las primeras alertas a su gremio. El 26 de abril, la Sociedad de Cuidado Intensivo del Reino Unido dio los primeros informes de pacientes que padecían Kawasaki o síndrome de shock por Kawasaki. Al día siguiente España y a partir de ahí Estados Unidos, Canadá y luego en América Latina empezamos a ver los primeros casos. ¿Y qué sabemos hoy, un año después o varios meses después? Porque eso lo supimos luego, que como ustedes pueden ver, el grueso de edad de los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico, que lo voy a seguir llamando MISC o PIMS, a partir de esta entidad es alrededor de la edad escolar. Y eso es diferente de los pacientes con Kawasaki, que usualmente suelen ser menor de 2 años y sobre todo entre 1 y 2 años. Y vean que esto es muy importante. Pero si ustedes ven, ahora sabemos que el MIS se puede dar en adultos, si bien es cierto, es infrecuente, pero en general, si uno suma a los niños menores de 4 años, es un porcentaje menor. Y eso es importante. Y aquí en esta gráfica ustedes pueden ver lo que ya vimos posteriormente, y es que lo que tenemos que estar atentos como pediatras, padres, personal de salud y población es que más o menos 4 semanas después de esa infección, ese virus que entra al niño o el pico de infecciones es que se ven los casos de PIMS. Y ese es un reporte del CDC, donde ustedes en el centro de la columna ven hacia el 12 de abril, o sea, exactamente hace un año prácticamente, donde ellos veían un aumento de casos positivos por COVID. Este es el punto máximo aquí. Y en la barra de la derecha, un mes después, más o menos al 10 de mayo, se empezaban a ver los casos de PIMS. Y eso es importante en el sentido de que en el momento en que Chile esté en su pico máximo, así uno sabe que en las próximas 3, 4 semanas, o en Costa Rica o en cualquier país, es cuando los médicos deben estar más atentos a esto. Y eso es importante porque los latinos tenemos mayor riesgo de PIMS y ya eso que lo sabemos hoy en día. Voy a hablar de eso posiblemente si queda chance. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos? Y eso es muy importante repasarlos porque para los pediatras estamos acostumbrados al Kawasaki, pero los médicos generales quizás pues no ven tanto por el volumen de pacientes que representa un Kawasaki. Y básicamente hoy en día las dos definiciones más usadas son las del CDC y la de la Organización Mundial de la Salud. Y lógicamente hay unas sutiles diferencias entre ambas. La del CDC involucra a niños hasta los 21 años, mientras que la OMS en menores de 19.
Cosas buenas que tiene la del CDC es que la temperatura tiene un umbral más bajo, es decir, fiebre de por lo menos 24 horas o más. En cambio, la de la OMS, fiebre de 3 días o más. ¿Qué son las cosas buenas de tener 3 días de fiebre para efectos de criterios diagnósticos que tal vez no encajaríamos a algunos pacientes que al final no fueron PIMS? Cosas buenas que tiene la definición del CDC es que si ese umbral de la fiebre se baja más, podríamos detectar pacientes con PIMS al día 2. Así es que la mezcla de ambos y obviamente a partir de un día de fiebre en épocas de pandemia y síntomas compatibles con PIMS nos debe hacer pensar esto. Y lógicamente sabemos que por lo menos el paciente tenga 2 días al menos de esto, el brote, la inyección conjuntival, los cambios en los ojos, hipotensión o shock y todo lo demás que hemos hablado en otros webinars. Pero quizás aquí cosas importantes. La hipotensión o shock por dicha no están en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, eso debe hacer una alerta de que no hay que esperar a que el paciente tenga shock para pensar en PIMS. Y eso es importante en el sentido de que puede ser tarde ya. Y obviamente el aumento de los parámetros inflamatorios es lo más característico de esta enfermedad y sabemos que el compromiso gastrointestinal es muy importante. Ojalá que en todos los países y centros tuviéramos ambos PCR y serología para confirmar el diagnóstico, pero eso sabemos que no. En algunos países tenemos o hospitales tenemos esa suerte de tener ambos, pero eso implica mucho costo económico, así es que lo importante es sospecharlo. Un solo delay porque esto es realmente fascinante, sin embargo, quizás es poco práctico para la mayoría de médicos que ven esos pacientes y que tienen que saber tanta cosa de pediatría general, pero vean que hay algunas publicaciones muy importantes. ¿Y qué sabemos hoy? Que los pacientes sanos en azul, los pacientes con COVID sin MISC y los pacientes con MISC en color gris versus los pacientes con Kawasaki tienen algunas diferencias, tanto clínicas como de exámenes de laboratorio. Y sobre todo es si analizáramos a estos pacientes inmunológicamente, es decir, en sus linfocitos T, en sus células CD4 naive, en otras parámetros, pruebas de laboratorio, si les hiciéramos una citometría de flujo a estos pacientes encontraríamos diferencias. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que tenemos que entender lo básico de la enfermedad desde el punto de vista inmunológico para saber cómo tratarla. Y ustedes saben que la enfermedad de Kawasaki, 60 años después de descrita, todavía no la hemos tenido de aprender por más de muchas mentes brillantes en Japón, que fueron los que enseñaron al mundo. Así es que definitivamente tenemos mucho que aprender. Así es que en una enfermedad que apenas tenemos un año de conocerla, nos queda mucho recorrido. Estas son algunas de las publicaciones nuevas que quiero referirme. Esta es una publicación que salió recientemente en JAMA en su versión preliminar y es el asociar esteroides a los pacientes con inmunoglobulina. Por dicha que teníamos el conocimiento del Kawasaki cuando vino la pandemia, si no esto realmente hubiera sido catastrófico. Nada más imagínense que estos pacientes hubieran llegado y no sabíamos cómo se trataban, así es que a Dios gracias, conocíamos la enfermedad de Kawasaki, sabíamos que la inmunoglobulina, los esteroides servían, si no, la mortalidad que yo le voy a presentar hubiera sido mucho mayor en pediatría y eso hubiera sido realmente muy lamentable. Así es que este estudio básicamente quería ver cuál era el impacto de la gamma globulina sola versus la gamma globulina con metilprednisolona en el curso de la fiebre del MISC. ¿Y por qué en el curso de la fiebre? Porque es lo que más preocupa a los papás y a los médicos con toda razón. Ese estudio tiene pues, la limitante que obviamente con una casuística y una aplicación de tanto impacto, eso no es una limitante porque los datos es lo que tenemos a hoy, un año después, y eran 106 niños con MIS, y aquí básicamente se comparó a los pacientes con gamma globulina versus los pacientes, los pacientes con gamma y metil versus los pacientes con gamma. ¿Y qué se demostró? Que asociando esteroides tenían un mejor curso de la fiebre en el MIS y un porcentaje menor de complicaciones. Sin embargo, tenemos que tomar algunas otras cosas que ya vamos a considerar. Hubo menos disfunción ventricular izquierda y menos soporte hemodinámico. Hoy en día sabemos que una de las grandes diferencias entre el MISC y el Kawasaki es que el paciente con Kawasaki sobre todo dilata las arterias del corazón y aneurismas, pero hace mucho menos disfunción miocárdica. En cambio, en el MIS, eso es uno de los factores de mal pronóstico y de severidad y de más días de estancia en cuidado intensivo. Así es que aquí básicamente se definió falla terapéutica al tratamiento de primera línea como el paciente que persistía con fiebre por al menos 48 horas después de iniciar su tratamiento inicial en alguno de los dos brazos del estudio, o que el paciente tuviera recrudescencia de la fiebre en esos primeros 7 días de tratamiento inicial. Y vean que un 51% de los pacientes con gamma versus un 9% de gamma más metil fue lo que ellos encontraron.
pero lo que no sabemos a largo plazo es si esto va a tener o no impacto en el aspecto cardiovascular de la enfermedad. Algunas limitaciones, como siempre, hay que ver lo bueno y lo malo a todas las cosas en la vida. Es un estudio no randomizado. Pudo haber habido pacientes con Kawasaki y que tuvieran la mala suerte también de infectarse con SARS-CoV-2, pero no necesariamente llegar a un MIS, que eso a veces es difícil saber, imposible, aún en el mejor centro con más recursos, por lo que conocemos del Kawasaki, del COVID y del MIS. No hay una dosis estándar de esteroides porque no la conocemos en algunos pacientes en particular, y obviamente sabemos que los esteroides podrían en algunos pacientes que no hayan salido los hemocultivos empeorar alguna sepsis bacteriana. Pero bueno, eso hay muchas cosas que hemos avanzado. Esta otra publicación también en JAMA básicamente es las características y el desenlace de niños y adolescentes con COVID severo y con MIS de 66 hospitales en 31 estados. Y quiero que recuerden estos datos del número de hospitales para que vean lo que estamos haciendo en América Latina y levanten el pecho pues por Chile y América Latina, porque ya van a ver lo que estamos haciendo. 66 hospitales en 31 estados. Es un análisis de 1,116 pacientes menores de 21 años con COVID de un periodo de marzo a octubre. Y vean que la mitad de esos pacientes, casi el 48%, tuvieron un diagnóstico de MIS. Y cuando compararon a los pacientes con MIS versus COVID, ¿qué encontraron? Bueno, que lo que en algunos otros estudios se ha encontrado, que el MIS es más probable que ocurra en niños entre 6 y 12 años. Y ustedes lo ven ahí comparando el MIS versus el COVID severo general. Es más frecuente en niños de raza negra o en hispanos. Los pacientes con MIS tuvieron mayor compromiso cardiorrespiratorio, por lo tanto, mayor probabilidad de terminar en cuidado intensivo y todo lo que ustedes saben que deriva de eso. Y realmente la diferencia fue muy importante cuando se comparó el compromiso cardiorrespiratorio del MIS versus el COVID severo, fue mucho mayor. Y probablemente en el COVID severo, esos que terminaron en COVID severo, y que no tenían MIS, era por fallo respiratorio. Sin embargo, aquí es el fallo respiratorio que puede dar el MIS más la disfunción miocárdica del MIS. O sea, aquí estamos agregando que el MIS es una enfermedad multisistémica, como su nombre lo dice, o sea, que el paciente solito por la disfunción miocárdica puede terminar en cuidado intensivo o puede fallecer sin necesariamente que haya tenido un pulmón lesional. Así es que esos son los datos importantes. Y obviamente el conteo de plaquetas, PCR y otros parámetros de inflamación. Pero cuando nos vamos a la parte de cuidado intensivo, vean que 74% de los pacientes con MIS terminaron en UCI versus un COVID que igual fue muy importante. Y de fallecidos, la mortalidad fue de casi un 2% de los MIS versus un 1.4% de los COVID. Y recuerden ese porcentaje porque ya vamos a ver en América Latina. Así es que un año después hemos borrado algunas cosas que sabíamos en los primeros meses, otras quizás las borremos en los próximos meses o en los próximos años y eso no lo sabemos todavía. Así es que eso nos demuestra, como dijo Albert Einstein, que uno nunca termina de aprender y cuando uno académicamente no lee debe considerarse como muerto, en el sentido de que esto ha sido un aprendizaje muy grande en todo el mundo en muchos aspectos. Y lo que sabemos es que el tratamiento inicial es con gamma-globulina, la dosis estándar de 2 por kilo, y la aspirina 3 a 5 por kilo por día o hasta 50 por kilo por día. Obviamente esto puede variar si el paciente tiene aneurismas u otro. Y aquí hay una gran diferencia con los pacientes con Kawasaki, que esos pacientes tienen elevación del dímero D y requieren heparina a 1 miligramo por kilo subcutánea. En los esteroides, este es el gran punto porque necesitamos saber en el mundo cuál es la mejor dosis, por cuánto tiempo en los esquemas y la combinación, como les dije anteriormente. A diferencia del Kawasaki, donde usamos dosis muy, muy altas, porque ahí el gran riesgo son los aneurismas coronarios, las dilataciones y todo. Aquí la metilprednisolona, bueno, de 1 a 2 por kilo, uno sabe hoy probablemente que 1 por kilo es insuficiente, 2 miligramos por kilo por día, y esto va de 3 a 5 días. Y en casos de shock debe usarse una dosis más alta. Y algunos otros inmunoreguladores que no tenemos en América Latina, eso es uno de los grandes puntos en el sentido de que no tenemos todos los tratamientos y algunos son muy, muy caros. Así es que lo mejor que podemos hacer ante estas limitantes de locar el tratamiento y de algunas otras cosas es reconocerlo temprano. Y ya quienes tenemos que tratarlos nos encargamos de esa parte. Así es que eso es muy importante. Y obviamente un paciente que se vea críticamente enfermo, que aparezca chocado y otras cosas debe ser manejado en forma multidisciplinaria. Hay varios consensos, ese es el más actualizado del American College de Reumatología,
donde un grupo de muy altos expertos incluye a nuestra colega Adriana Temolet, con quien tengo el gusto de coordinar Recam Latina. Ella es una colega pediatra infectóloga de raíces latinas cubanas que ha hecho toda su carrera en San Diego, California, que es el centro número 1 de Kawasaki en el mundo. Así es que estos otros son expertos, así es que créanme que es literatura confiable la que ustedes deben leer. Y este que está en español, que es el Consenso Español de la Sociedad de Pediatría, de la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad de Cuidado Intensivo Pediátrico Español, Infectología Pediátrica, Cardiología Pediátrica y Emergencias Pediátricas. Ya esto salió una versión final, así es que son datos. Y obviamente en los webinars pasados que vimos aquí en Xochipel el año pasado, se habló de los consensos que ustedes han hecho en Chile, el Ministerio de Salud, así es que ustedes los conocen y vamos a ver algunas otras cosas. ¿Qué está pasando en América Latina? Ahora en mi segunda parte pues, de la charla, y eso es probablemente las cosas más importantes. Este es el boletín que PAHO saca la OPS, Organización de la Panamericana de la Salud, una vez al mes. Este boletín salió ayer, ese es el que rige por el próximo mes, al 14 de abril, como ustedes pueden ver. Y aquí es para bien y para mal, en el sentido de que aquí les puse el número de casos, esos son los pacientes con casos confirmados y fallecimientos por PIMS, esto es Chile, como ustedes pueden ver. Y estos datos, porque lo pregunté de cómo se sacan estos datos, y lamentablemente eso nos lo han explicado muchas veces el Ministerio de Salud en reuniones de PAHO, esto es lo que los ministerios de salud reportan a PAHO. O sea, si los ministerios de salud no reportan a PAHO por las razones que sean o porque no le lleguen los reportes o porque hay algunos países donde esto no es tan fluido, eso es lo que le mostramos al mundo. Y eso es muy importante. Chile ha hecho una excelente labor, me consta, y como les digo, yo me siento honrado de entre tanta gente buena que ha trabajado tratar de aportar algo, porque Chile ha sido líder en América Latina de esto, y eso es lo que los datos más recientes, hace 24 horas con 4 fallecidos, pero igual si el doctor Torres, mis colegas tienen datos más actualizados, encantado. Y obviamente de esos casi 5,000 casos de PIMS desde el año pasado, aclaro que esto no es en un mes, esto es desde el año pasado, aquí tenemos a Estados Unidos con 3,000 y pico, Canadá con 76, o sea, Chile tiene más casos de PIMS que Canadá. Nosotros con 32 casos ahora, pues tuvimos 2 en el último mes, pero vean que Colombia apenas 5 casos. Y lo más triste es que no tenemos ningún dato de México, de Nicaragua, de Puerto Rico, ha sido menos los casos. Uruguay, nuestros colegas dicen que no han ido, pero obviamente no hay casos de Venezuela. Y sabemos que aquí hay muchas razones. Así es que lo que van a ver en los próximos minutos es la importancia de trabajar en redes. Y para algunos países, nuestros trabajos de la Red Recam Latina y otros estudios que estamos haciendo es la única opción para que esos datos se den a conocer, para que le digamos al mundo, hay casos en todos los países de América Latina. Y obviamente hay otros países que han hecho una gran labor. Perú, por ejemplo, nuestra Red Recam Latina tiene una cantidad de casos impresionantes. O sea, esto no es real, o sea, no es un caso jamás, hay una alta mortalidad. Así es que eso demuestra que podemos hacerlo mejor. Y bueno, ustedes saben que la red Recam Latina, red de enfermedad de Kawasaki en América Latina, es una red que involucra a los 20 países de América Latina, los 19 de habla hispana y Brasil. Y de esos 20 ya tenemos a 17, nos falta solamente Ecuador, Nicaragua y Puerto Rico de entrar a este estudio. Y básicamente es por sobrecarga de trabajo de todo el mundo. Sabemos que esto ha sido ofuscante, preocupante, hemos perdido amigos, familiares por COVID, así es que esto ha sido muy difícil y sacar el tiempo para esto es difícil. Pero esos son los 17 países en rojo que marqué, que ya están participando en los estudios y lógicamente Chile es uno de ellos. Y esta mañana llevamos 693 pacientes enrolados en 67 hospitales. Como les digo, el trabajo que estamos haciendo, estamos porque esto es de todo el mundo. Esto no es mío ni mi colega Adriana Tremolet, es de todo el grano de arena que cada país ponga. Vean que tenemos todo lo que queremos estar. No están países de habla francesa ni de inglesa porque son poblaciones muy pequeñas y ha sido muy difícil tratar de entrar ahí. Pero esto es muy importante. Y en Chile esos son los centros que están interesados en participar. Sabemos que igual han hecho una labor extraordinaria, pero hay tantos estudios en marcha, tantas reuniones, tantos protocolos que no da tiempo. Así es que aquí nosotros, Juan Pablo lo sabe, que vamos a estar como el novio que le insiste a la novia de 1000 veces que le diga que sí. Así es que queremos más centros de Chile y esos son centros que ya teníamos en los estudios previos, estos que todavía no tienen código, son centros que están interesados en participar. Así es que aquí vamos a estar con los brazos abiertos porque a Chile le tenemos un gran aprecio en América Latina. Y ni qué decir con tanta gente que ha trabajado pues en esto. ¿Cuál es el valor de esta red? Y esto está resumido en esta publicación que hicimos en diciembre de por qué estos datos son muy, muy sólidos. En Recam Latina
tenemos el gran honor de tener a gente, pediatras e infectólogos de SLIPE, de la Sociedad Latinoamericana, de la Sociedad de SLEP, de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, RIDEPLA, que es una red de investigación en emergencias pediátricas, ALAPE, que es la Asociación Latinoamericana de Pediatría, la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo Pediátrico, otra red de investigación en cuidado intensivo, miembros de la Sociedad de Cuidado Intensivo Pediátrico Brasileño, que obviamente es el país que más casos tiene, y ustedes saben lo que está pasando en Brasil, la Asociación de Mexicana de Infectología Pediátrica y la de Cuidado Intensivo Pediátrico de México. Así es que esto significa que para esta enfermedad tenemos que tener a todo mundo involucrado. Y estos son datos de los primeros 148 pacientes que hicimos ahora. Esto lo hemos ido actualizando y estos son los datos de los pacientes. Esto fue cuando hicimos un primer corte. Yo no metí el último corte porque le faltan algunas variables y para no meter sesgo porque hay algunos pacientes que le faltan el seguimiento y las citas. Así es que esto es lo más sólido que tenemos hasta ahora, pero como les digo, ya tenemos casi 700 pacientes y es una muestra muy grande. Cosas importantes, mensajes para llevarse para la casa. Vean que de esos pacientes en América Latina, casos de MIS confirmados, solamente un 40% tuvo contacto con un caso confirmado. Y eso sabemos que es real. Hay que creerle a los papás y al personal de salud cuando dicen que no, porque sabemos que está endémico. Es decir, viéndolo al revés, en América Latina, 60% de los pacientes con MIS no tienen un contacto con un caso confirmado por COVID, tal vez sospechoso. Pero, ¿qué nos lleva a eso? Que hay que sospechar esta enfermedad aún en ausencia de contacto. Los días de fiebre podría estar mejor, en promedio anda en 6.4. Eso sería para Kawasaki algo de lo que hemos encontrado en América Latina, pero para PIMS es un poco tarde, o sea, podemos mejorar todavía. La mortalidad, ustedes ya vieron la mortalidad que yo les puse del estudio de Estados Unidos, que era 1.2, 1.7. En América Latina están 2.9, pero obviamente imagínense un paciente con un PIMS en el Amazonas, en las montañas de Perú, en Colombia, en Chile, transportarlo a una unidad de cuidado intensivo no es lo mismo que estar en Estados Unidos, en Boston, en algún lugar donde hay más facilidades. Así es que eso es muy importante. Cosas preocupantes. Vean que más de la mitad tuvieron un eco anormal, casi un 53%, y eso es muy importante. Y algo también que debemos recordar es que los pacientes con PIMS pueden hacer electrocardiogramas alterados y es una cuarta parte, o sea, un 25%. Así es que vean que aquí es casi un 30%. ¿Qué significa eso? Que todo paciente en Chile, en Costa Rica, en el Reino Unido, en el mundo entero, tiene que tener un electro. ¿Por qué? Porque es importante el porcentaje. Y perdón que hay tanto rojo, pero es que rojos son alarmas. Y vean que 36% de los pacientes nuestros con PIMS en América Latina ingresaron a cuidado intensivo versus Kawasaki, que sabemos que el shock syndrome es menos del 7%. Con fluidos, casi un 60%, vean inotrópicos, casi una tercera parte, intubados, ventilación mecánica asistida, un 20% prácticamente. Así es que tenemos más datos. Y obviamente, estos datos de mi colega Juan Pablo Torres, a quien ustedes acaban de oír, esta fue la primera publicación pues, de Chile, prácticamente de América Latina, en International Journal of Infectious Diseases, y eso lo hemos hablado, pero aquí que me parece cosas importantes, que vean el porcentaje de disfunción miocárdica. Estos fueron los primeros 27 pacientes en Santiago, disfunción miocárdica un 15%, las alteraciones coronarias un 12%, pero aquí cosas importantes, que el eco anormal en algún momento de la hospitalización estuvo anormal en un 46%. Ustedes ya vieron los datos de América Latina, es copy-paste, o sea, los datos no fallan. Por eso, si los datos no fallan, sabemos que está publicado, debemos buscarlo y ser maliciosos en esto. Estas dos publicaciones que acaban de salir recientemente pues en Chile, obviamente en la red tenemos a nuestra colega Janine Izquierda, Rodolfo Villena y otros. Y esas publicaciones que ustedes quizás ya las conozcan, entonces las voy a pasar. Esta que está como un early release, falta la versión ya final en PDF final, salió en Emerging Infectious Diseases ahora el mes pasado, pero ya está disponible y es un análisis de pacientes en el Hospital Roberto del Río enfocado en el análisis de cuidado intensivo. Así es que esa está de libre acceso y esos son datos importantes porque son de Chile. Esta publicación que salió el año pasado como un preliminar y ya este año la versión final, eso es un análisis del estudio Codomingo, que es un estudio de los múltiples que estamos participando en América Latina para COVID y para MIS. Y en este estudio que era de hospitalizados por COVID,
De esos 409 niños para menores de 18 con COVID para ese momento, en el que participamos 5 países, 14 hospitales, 95 de esos 409 tuvieron un PIMS, o sea, 23%, 20% más o menos en América Latina y en otros países de niños hospitalizados por COVID es por MISC. Y vean que ingreso a unidad de cuidado intensivo pediátrico un 20%, o sea, nada despreciable. Sin embargo, aquí llama la atención el porcentaje bajo de gamaglobina. Y la razón es que en algunos países, como dije, la gamaglobina en cualquier país, en Estados Unidos, en Chile, en Costa Rica, es extremadamente cara. Esos son muchos dólares por cada un frasco de gamaglobina. Así es que son tratamientos muy caros. Y estas dos publicaciones de ese estudio Codomingo, estas son dos publicaciones que acabamos de sacar. Estas donde encontramos que de los 990 casos que ya llevamos en el estudio Codomingo, eso está publicado en Acta Pediátrica y ya está indexado en el PubMed, lo que encontramos es una alta tasa de consumo de antibióticos. ¿Por qué? Porque los pacientes puede ser que hayan sido diagnosticados con otra enfermedad o por la gravedad que semejan cuadros intensivos, y vean que de esos 990, un 7%, pues de casos con COVID, un 7%, o sea, 70 o 69 tuvieron MIS, pero vean que una cuarta parte requirió antibiótico, cuando en teoría, si es un MIS puro, no debería recibir antibiótico, pero obviamente un paciente chocado, uno jamás va a dejarle de dar antibiótico. Y el mayor uso de antibióticos se dio ante pacientes que tenían compromiso cardíaco, ingreso a cuidado intensivo, neumonía, distrés de respiratorio del adulto, necesidad de esteroides y todas estas otras variables. Y esta otra publicación nuestra que está en prensa, básicamente para ver si el ser hombre o el ser mujer tiene mayor o menor riesgo para desarrollar complicaciones o la severidad. Bueno, lo que encontramos es que los hombres tienen mayor incidencia de MIS y mayor mortalidad que las mujeres en cuanto a eso. Y para ir terminando, un recordatorio, eso es el BATS, ese es el Best Available Treatment Study, o la mejor estrategia de tratamiento. Eso es un estudio global, ese es el estudio más grande que hay en el mundo y el número de países integrados para saber cuál es. Tenemos el orgullo y el honor de que Becam Latina del LIP está pues participando y hemos traducido los protocolos al español para que muchos países de América Latina y centros en España puedan unirse. Los que tengan más interés, a todo gusto les puedo coordinar, porque hay un proceso para entrar a esto. Y básicamente a hoy tenemos 36 países en el mundo que están participando, 180 hospitales, 831 pacientes que llevamos enrolados, y de América Latina esos son los países que hasta ahora estamos pues participando: Costa Rica, Panamá, Honduras, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, pero nos faltan más centros. Así es que, y de Chile solamente tenemos 2 centros en este momento, así es que los motivamos a hablar de esto, pero van a ser datos muy importantes y, como les digo, es el estudio más grande. Así es que, ¿qué podemos ir concluyendo hoy, un año exacto después? Bueno, recordemos que afortunadamente la mayor parte de los pacientes, como dijo Juan Pablo, con COVID tiene un curso benigno. El síndrome MIS hoy es un síndrome postinfeccioso, pero no conocemos cuál es el espectro completo de la enfermedad. Por eso tenemos que hacer estudios de investigación, darle seguimiento a estos pacientes y saber qué se está pasando en el mundo y estar actualizados, porque esto cambia. ¿Cómo tratarlo? Bueno, para eso están esos estudios, por cuánto tiempo seguirlo, y definitivamente nuestros niños en América Latina tienen que tener pues diferencias. Hay muchos estudios en marcha, pero necesitamos datos no solo multicéntricos de un país, sino multinacionales, porque esto tiene un valor sobreagregado importantísimo. Y para que dejemos de importar datos, y igual que para mí es un honor presentar un slide de datos de Chile, porque eso es lo que hace que seamos latinos al fin y al cabo. Y para terminar, el año pasado parecía imposible que íbamos a tener un tratamiento para PIMS y estar viendo la luz. Y bueno, hoy es el Día Internacional pues, de Ciclista, y mi amigo Juan Pablo Torres sabe que estoy un poco metido en el mountain bike, y para mí es un sueño ir a hacer mountain bike al desierto del Atacama, y probablemente pues están diciendo, ese colega está demente, no sabe lo que decir ahí, pero bueno, igual pensábamos en Becam Latina que no íbamos a tener una red ni jamás agrupar a tantos países, así es que creo que yo tengo la esperanza algún día, por lo menos lo más alto que he llegado es a esto. Así es que algún día, Juan Pablo, por lo menos me dejas ahí, camino 100 metros en bicicleta y me tomas una foto. Así es que lo más importante, como dijo Edward Denning, es: sin datos somos más que una persona con opinión. Es una persona con opinión respetable, pero necesitamos datos, y creo que en América Latina estamos haciendo grandes avances, y yo me siento muy orgulloso de ser latino cada vez, aunque algunos dirán que no, pero hay que leer y saber qué está pasando y la limitante que tienen otros países. Bueno, aquí está mi información de contacto, Twitter, mi perfil del investigador, y por supuesto un honor y servir y en lo que pueda ayudar.
fuerza Chile, porque sé que la están pasando mal y confinados, pero aquí estamos para ayudar en lo que podamos. Gracias. Agradecemos al doctor Rolando Ulloa Gutiérrez por su excelente presentación. Invitamos a la doctora Potán a presentar la tercera sesión de variantes genéticas y su implicancia en la transmisión en pediatría especialmente. Muchas gracias por la invitación. Me dejaron la vara muy alta ustedes, así que voy a tratar de, en los próximos 20 minutos, mostrarles algo de lo que hay en este tema, que no es enorme en la literatura, pero vamos a tratar de ilustrarlo. Vamos a describir el comportamiento brevemente clínico, ¿no es cierto?, de las variantes de preocupación, que ya les voy a definir lo que es, describir cómo impactarían en la efectividad de las vacunas y algunas terapias efectivas como los anticuerpos monoclonales, describir brevemente su impacto en niños y proponer algunas acciones. Estos son mis conflictos de interés. Para partir en el contexto de variantes, ¿no es cierto? Hay que entender que los virus de tipo RNA tienen una cierta frecuencia de mutación, lo cual es normal. Coronavirus, por ejemplo, tiene 1 o 2 mutaciones al mes, que es la mitad de lo que son los virus influenza y mucho menos 1/4 de lo que es el VIH. Y esto tiene que ver, digamos, esta reducción de frecuencia de mutaciones porque tiene buenas enzimas correctores de errores. Es importante también entender que no todas las mutaciones producen cambios fenotípicos relevantes que afecten la interacción, ¿no es cierto?, con el hospedero. Sin embargo, cada cierto tiempo y por la presión selectiva que está siendo ejercida por la cantidad de virus y por la aparición de vacunas, desde luego, se van generando variantes que tienen entonces características que los hacen más poderosos, digamos, de alguna manera, y permite entonces que esto se transmita con más eficiencia, porque al virus le interesa no matar a su huésped, sino que le interesa poder persistir, ¿no es cierto?, replicándose. El término variante es un término más bien ligado a la salud pública, que a lo mejor no habíamos conocido la mayoría de los clínicos, y el término linaje se reserva para todo lo que es estudio más bien filogenético. Así que nos vamos a referir a lo que es la variante, y la variante entonces puede ser definida como una variante de interés en la medida que tiene un cambio ya fenotípico, no es una mutación que no se traduce en algo fenotípico, y además hay presencia de transmisión comunitaria. Y pasaría, ¿no es cierto?, a lo que son las definiciones de la OMS, por lo menos de variante de preocupación, o concern en inglés, si además del aumento de transmisibilidad, o sea, hay un aumento, perdón, de la transmisibilidad y un cambio en la epidemiología del COVID, o hay un aumento en la virulencia o en la clínica, o una disminución de la eficacia de las medidas de distanciamiento, test diagnósticos, vacunas o terapias. Así, hoy día existen por lo menos 4 variantes, pero antes de eso quería mostrarles que la verdad es que esto es un tema que aprendí yo, gentileza de Ricardo Soto, que ha trabajado muy bien en la Chile en todos estos temas, y que ustedes ven que ya en el mes de abril prácticamente del año pasado, ya el virus Wuhan original, ¿no es cierto?, del linaje A, que tenía una D en la posición 614 de la espícula o espiga, ya se produjo ahí la primera mutación, ¿no es cierto?, a este virus que es el linaje B, de modo que el virus original ya no está presente y ya vimos que este virus se comporta, ¿no es cierto?, con cierto nivel de mutación. Esta mutación se mantuvo relativamente estable, ¿no es cierto?, pero en el tiempo fueron apareciendo variantes llamadas de preocupación, y hoy día tenemos 4, que son la de Reino Unido, UK, así llamada, nos vamos a referir al nombre más coloquial porque la terminología es compleja, la P1 y P2, que son referidas como las brasileras, o la P1 también de Japón, donde se describió originalmente, la californiana y sudafricana. Todas ellas se encuentran en Chile, pero por ahora apareciera que la sudafricana no lo está. Sin embargo, hoy día vi una noticia rápida que no he alcanzado a revisar más en la tarde sobre esto, así que hay que estar atento porque en cualquier momento vamos a tener esta variante que es la variante de mayor preocupación. Hay 140 países o más ya que tienen casos con alguna de las 3, 1/3 de ellos están en las Américas. Acá vemos la situación en Chile al 12 de marzo de este año, ¿no es cierto? El ministerio está reportando
algunas variantes. Acá vemos la que está en rojo, que es la variante llamada de Reino Unido, la variante brasilera también un poco más abajo, se fijan, pero la que está predominando en esta gráfica, no lo es todo, pareciera ser la variante efectivamente de Reino Unido. Otros datos en Chile hablan de una predominancia de la brasilera. Pero ¿por qué es importante, ¿no es cierto?, tener esta identificación de las variantes? Porque necesitamos saber cómo se transmiten, su gravedad, si producen reinfecciones. Sabemos que la variante brasilera tiende a producir reinfecciones, aunque no son tan frecuentes. Si alteran la detección de los exámenes de laboratorio, si cambian la efectividad o producen brotes, y saber en especial, ¿no es cierto?, qué variantes están circulando y su peso relativo en cada país. Acá tenemos la diferencia, ¿no es cierto? Y vemos la importancia de secuenciar. Acá tenemos el número de casos, por ejemplo, Estados Unidos con el mayor volumen de casos, y a la derecha con el número de secuencias realizadas a febrero del 2021, ¿sí? Y ustedes ven que el Reino Unido, por acá vemos que tiene mucho menos casos, ¿no es cierto? Sin embargo, tiene una velocidad y una intensidad de secuenciación que probablemente ha permitido, ¿no es cierto?, hacer un muy buen trabajo en términos de las medidas de prevención o de mitigación. Acá vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Reino Unido hoy día, en que estamos viendo que los casos a partir ya de mediados de febrero probablemente están francamente cayendo en todos los grupos etarios, en especial, ¿no es cierto?, en los niños que desde por sí han tenido menos casos. La variante del Reino Unido, entonces, no es de despreciar, es la que circula en el 70% de ese país, de las cepas digamos, de los virus SARS, corresponden a esta variante, tiene 17 mutaciones y algunas afectan la espícula porque tienen que ver con el sitio de unión al receptor AC. Y tiene mayor afinidad, es más transmisible y tiene mayor letalidad en pacientes hospitalizados. Esta variante produce una moderada reducción de anticuerpos neutralizantes en recuperados de COVID, ¿no es cierto?, en relación a la respuesta de los recuperados, y la respuesta inmune y eficacia para vacuna es un poco menor. Tenemos también características biológicas de esta variante que la hacen probablemente también de preocupación en términos del periodo de curación que requiere, digamos, acá vemos proliferación un poco más larga, 18 días, y acá también en relación al SARS original, o más bien la variante del linaje B, ¿cierto? Ustedes ven que tiende a ser un pic menor en términos de carga, pero se mantiene más tiempo como infección aguda y por lo tanto contagiosidad. Las cepas variantes P1 y P2, ¿no es cierto?, que fueron la de Brasil, llamada de Brasil, que en realidad fue descrita en Japón, también tienen mutaciones que afectan la afinidad, son 40% más transmisibles, producen más letalidad y ya circulan en Chile. Esta es la variante más delicada, ¿no es cierto?, que es la llamada sudafricana, que fue devastadora en ese país porque durante la segunda ola el país alcanzó el número de 100.000 casos mucho más rápido que en la primera ola, 50% más, y esto habla de la transmisibilidad de esta cepa con importante reducción además de la inmunogenicidad y la eficacia de las vacunas, y más letalidad en esta segunda pic de enfermedad. En Chile hay otros centros que están secuenciando. Acá tenemos el centro de la Universidad Católica, que hace un muestreo desde luego no representativo, como todo lo que se está haciendo en este momento no representa a la población general, que es lo que quisiéramos, ¿no es cierto? Pero en este informe de esta semana del grupo de la doctora Ferrés, de 108 muestras analizadas, el 67% presentó variaciones en el genoma comparados con la cepa de Wuhan. Los más altos porcentajes de positividad, ustedes vieron que básicamente en Antofagasta, están en Valparaíso, Araucanía y también en la metropolitana. En este grupo, la identificación más frecuente ha sido para P1, que son la variante de Brasil-Japón, y menos el caso de UK. Y acá tenemos en esta tabla que he tratado de simplificar y resumir para ustedes el impacto de las variantes, por un lado, en la efectividad de las vacunas, ¿no es cierto?, que lo vemos básicamente para la variante de Sudáfrica, y
anticuerpos neutralizantes. Entonces, así vamos analizando, por ejemplo, la vacuna vectoriada, adenovectoriada de Johnson & Johnson. Tenemos datos en cuanto a la eficacia en Sudáfrica, que fue bastante moderada, digamos, 57%, moderada para los casos moderados a severos, pero bastante razonable para hospitalización. La vacuna de Pfizer, Moderna, se las voy a mostrar más adelante. Y solamente tenemos datos de la AstraZeneca, que fue, fíjense, la reducción de protección bien importante, la Novavax un poquito mejor, ¿ya? Pero claramente hay un problema con estas vacunas para Sudáfrica. Acá tenemos las variantes, ¿no es cierto?, Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, y el comportamiento en términos de la reducción de la neutralización, es decir, en ensayos virales en las cuales vemos cuán menos potente es la respuesta inmune, cuánta es el porcentaje de pseudovirus en laboratorio que no son inhibidos, ¿no es cierto?, por estos sueros. Ustedes ven que es variable, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, 2 veces para la variante de Reino Unido, para la variante P1 de Brasil, 6,7 veces, la sudafricana alrededor de 6,5, un poquito menos, Moderna, similar, pero un poquito menor para la variante brasilera y un poquito mayor para la sudafricana. De Sputnik no tenemos datos. También AstraZeneca, reducción para la variante africana, lo cual se ve también en la eficacia, es decir, laboratorio y vida real. Y la Novavax también, que es una vacuna de subunidades, ¿no es cierto?, que no conocemos tanto, reducción de un 1,8% en la neutralización. Les voy a mostrar más adelante algunos datos de la vacuna CoronaVac. Sinopharm, tenemos alguna información en este estudio que es del New England de 1,6 veces menor neutralización en ensayo laboratorio. Acá vemos, ¿no es cierto?, en este mismo trabajo que les comentaba, los anticuerpos neutralizantes en recuperados de COVID para el virus original, y aquí tenemos la nueva cepa que surgió en febrero del año pasado, como les decía, que es bastante parecida, incluso un poquito mejor la respuesta para esta virus, digamos, segunda versión 2.0 del virus de Wuhan, y acá comparamos el virus original, el linaje A, con la variante UK, y vemos que para los recuperados de COVID en realidad no hay grandes diferencias, ¿no es cierto? Pero sí para la variante sudafricana hay una importante diferencia en términos de significativa, ¿no es cierto?, de respuesta de protección a través de anticuerpos neutralizantes. Ahora vemos acá, en relación a vacuna Sinopharm, ¿no es cierto?, la misma situación, anticuerpos neutralizantes, y vemos acá la cepa original versus la cepa de Reino Unido, y ahí se ven muy similares, ¿no es cierto? Sin embargo, para la variante original, la variante sudafricana, sí hay diferencias, ¿no es cierto?, que son más bien moderadas, pero sí las hay. Y fíjense en la vacuna CoronaVac, el comportamiento es bastante similar en términos de la variante de Reino Unido, pero sí ellos informan que hay una diferencia estadísticamente significativa para esta variante y también para la sudafricana. Ahora, estos son datos de laboratorio, no tenemos datos de eficacia, recuerden ustedes, para este tipo de detalles con ninguna de estas vacunas. Hay algunos datos comunicados en la web, ¿no es cierto?, que los estudios demuestran que la vacuna CoronaVac sería eficiente para las 3 variantes que hemos conversado, pero no están publicados. Este es un estudio que sí está publicado y que va en la misma línea del estudio de Wang, de la comunicación de Wang, donde ustedes ven el aislado, o sea, la cepa original, ¿no es cierto?, del linaje B, comparado con las variantes 1, P1, ¿no es cierto?, distintas variantes, y ustedes ven que hay una diferencia importante en el nivel de anticuerpos en plasma de donantes recuperados, ¿ya?, para la variante P1. Acá vemos anticuerpos generados por CoronaVac, y ustedes ven que también, si bien hay niveles muy bajos para
para esto. Sin embargo, estamos hablando de 8 sujetos, así que son datos que no están revisados por pares y que hay que mantener en la mente, pero no entrar en pánico, por favor. También estas variantes tienen cierta resistencia, ¿no es cierto?, contra los anticuerpos monoclonales y hacen necesario usar asociaciones. Ustedes ven que la asociación aquí tiene mejor impacto en la resistencia. En niños, ya para entrar, digamos, con las últimas diapositivas, ¿cuál es la implicancia de la transmisión en variantes? Hay muy poquita información, pero hemos visto, ¿no es cierto?, que los escolares todavía son un grupo y los niños que tienen un comportamiento distinto al adulto. La evidencia indirecta en Estados Unidos sería de poco impacto. El número reproductivo del virus el año 2020 en el hemisferio norte, ¿no es cierto?, fue de un menor a 1 en los colegios, y con una estimación del incremento de transmisibilidad que agregaría la variante de Reino Unido, ellos creen que se mantendría para escolares un RO algo menor a 1 y en adolescentes cercano a 1 y no más, por lo cual este estudio por lo menos plantea que el impacto podría ser bastante acotado. Sin embargo, sabemos que hoy día esto está toda la información en desarrollo, y esto también de alguna manera está digamos, un poco avalando el que a pesar del 70% de variantes en Reino Unido en este periodo, las infecciones en niños también están bajando. Este es otro estudio que también va en la misma línea de que las variantes pareciera por ahora no tener impacto. Es un estudio del King's College donde tenemos la primera ola y la segunda ola. Primera en 2020, se fijan, luego noviembre del 2020 a enero del 2021. Y ustedes ven que la enfermedad crítica no pareciera cambiar su genio, enfermedad grave tampoco, en general tiende a ser similar en la enfermedad leve, y sí hay más casos asintomáticos, ¿no es cierto?, en la segunda ola. Tampoco en tipo de terapia, se fijan que no hay grandes diferencias, al revés, en la primera ola pareciera, ¿no es cierto?, en niños que la terapia fue más agresiva que en la segunda ola. Todo esto es evidencia indirecta, es lo que hay, así que les pido que me disculpen, pero no tengo más que decirle, no hay cambios por edad, por severidad o por manejo, como les decía. Sin embargo, esto preocupa las variantes de COVID en niños, o sea, de SARS-CoV-2 en niños, ¿no es cierto? Porque tenemos esta otra pandemia de obesidad. Yo tengo niños que han subido 10 kilos en 6 meses y niños escolares o niños un poco más pequeños que en realidad representan un enorme problema que vamos a tener que enfrentar. Los adultos obesos tienen 2,4 veces más riesgo de neumonía grave, ajustando por variables asociadas, ¿no es cierto? Y con una respuesta inmune también en estos pacientes menor a las variantes. ¿Ocurrirá esto en niños? No lo sabemos, ¿no es cierto? Las personas obesas tienen más receptores de ACE en tejido adiposo, menos activación macrofágica, mayor concentración de leptina, que es proinflamatoria, y además un estado proinflamatorio permanente, ustedes saben, y tienen también una respuesta inmune de variantes que es menor. No sabemos si esto podría afectar a nuestros niños en el sentido, en este grupo de niños, tener cuadros más graves o de mayor transmisión en ellos. Y solo para terminar, ir terminando un poco, contarles que en niños probablemente las vacunas, yo tengo algunas dudas todavía si es necesario vacunar niños, lo podemos discutir después, pero claramente ya hay grupos que están avanzando en esto. En China, 3 y 17 años mostraron estudios de fase 2, grupos pequeños, 93 a 100% conversión, pero conversión 94% con anticuerpos neutralizantes, con media geométrica 2 a 3 veces mayores que el adulto, y muy pocos eventos adversos, ¿no es cierto?, fiebre en especial, que para los pediatras es importante, 4 a 5%. Y esto ya se sometió a la autoridad regulatoria en China para autorización de uso de emergencia. ¿Qué hacer entonces? Claramente hay que seguir acelerando la vacunación contra COVID, aumentar la genotificación en especial en pacientes con 2 dosis de vacunas que se infectan por SARS, ¿no es cierto?, crear repositorios de sueros de convalecientes para testeo permanente contra nuevas variantes que pueden aparecer, variantes de preocupación o de interés, y creo que esto es esencial. Vamos a tener que pensar en incluir variantes en las nuevas vacunas,
tal como la vacuna de influenza, ¿no es cierto?, que es sometida a vigilancia en el hemisferio norte, hemisferio sur. Probablemente esto nos está dando una luz de cómo va a venir. Laboratorio Moderna ya inició ensayos mezclando, ¿no es cierto?, vacuna virus SARS original y la variante del Reino Unido para poder acelerar la protección contra esta nueva variante. A lo mejor va a ser necesario revisar la duración de las precauciones para COVID en hospitalizados, considerando que no sabemos la cuantificación de la cantidad de personas o de variantes que circulan en nuestro país. Sin embargo, claramente los que se infecten, a pesar de estar vacunados, son un grupo de preocupación, así que yo creo que en ellos a lo mejor vamos a tener que revisar eso. Sin embargo, como para respirar un poco después de todas estas malas noticias, recordar que las variantes no se transmiten en general por aerosolización, en especial en ambientes fuera del hospital, ¿no es cierto?, donde no trabajamos sobre la vía aérea, como intubando, haciendo lavados, etcétera, no se transmite como el virus sarampión. Por ello, todavía el uso de las medidas habituales siguen siendo críticas. Y para concluir, decir que las variantes entonces de SARS-CoV-2 de preocupación son más transmisibles, se excretan en forma más prolongada y tienen una rápida expansión en la población, producen una enfermedad más grave y afectan la inmunogenicidad de algunas vacunas, en especial para la sudafricana. Pareciera que para las otras es más discreto el impacto. Debemos aumentar la vigilancia y la genotipificación de SARS-CoV-2. Necesitamos vacunas polivalentes probablemente, y el virus desgraciadamente seguirá buscando susceptibles porque, como decíamos, no le interesa matar a su huésped, le interesa tener más hospederos para poder seguir replicando, y es posible que también las variantes lleguen en algún momento a los niños. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Potán, por su presentación, que ha estado excelente, y este es un tema, de verdad que no hay mucha publicación todavía en niños. Y ahora les presento a la doctora Juanita Zamorano, que trabaja en la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría. Ella es pediatra infectóloga, profesora de la Universidad de los Andes, y trabaja en clínica de la Universidad de los Andes y la Clínica Santa María, y ella nos ayudará a moderar esta sesión de preguntas y respuestas, que tenemos bastantes en el chat. Juanita. Gracias, Leo. Realmente muy interesante las tres presentaciones. Han hecho un resumen de lo que ha ocurrido en este último año, que es impagable porque la información es mucha. Y voy a partir con una pregunta que va una mezcla entre Rolando y Juan Pablo, ¿ya? Para que las dos la piensen, que me pareció muy interesante, que es: ¿qué tipo de aislamiento plantean a los pacientes con PIMS si es que tienen IgG positivo? En el momento del PIMS, si se mantiene el aislamiento o permitiría como quitar las medidas de protección. En el manejo de los PIMS, ya en esa parte estamos. ¿Qué piensa Rolando? Sí, eso ha sido algo que nos hemos cuestionado durante este último año, porque a raíz de la falta de datos y de evidencia y en protección del paciente y los familiares, lo que se ha hecho la mayor parte del tiempo es esos pacientes mantenerlos aislados para proteger a sus padres. Porque hay que ver esto en el contexto de todo lo que esto significa. Un niño internado con un papá enfermo a la par, si ese madre o padre son los únicos cuidadores y se enferman, eso para la logística de regreso de esos pacientes es muy complicado. Y obviamente sabemos que esto implica mucho por la pérdida del trabajo y todo. Entonces, en ausencia de información, la mayor parte de los centros, lo que se recomendaba y se sigue recomendándose a los pacientes con MIS, deben mantener aislamiento. Sin embargo, posteriormente, cuando se vio que algunos pacientes ya podían tener PCR de secreciones nasofaríngeas negativas y solo serología positiva, ahí esas medidas se han bajado un poco, porque a veces es muy difícil el niño sin familiar. Y a la luz de la evidencia actual, creo que cada caso debe individualizarse
por país, por situaciones, porque ojalá tuviéramos para cada paciente en América Latina un cuarto para los papás, para que el niño esté, y ahí sería muy fácil. Obviamente, el equipo de protección, y eso tiene mucha implicación en el sentido de que hay que instruir muy bien. Si para el personal de salud, que ya estábamos acostumbrados, era difícil algunas técnicas de cómo se viste, cómo se quita uno, porque sabemos que ahí son las grandes fallas a veces, ya ahora no por la pandemia, pues al tiempo que tenemos, pero una falla en un mal uso del equipo de protección puede ser. Pero sobre todo es por los costos que eso significa para nuestros países con presupuesto retardado. Pero en general lo que estamos haciendo es, si el paciente ya tiene una PCR negativa, los hacemos como un cuarto step down, que no es el de aislamiento completo. Y creo que eso se está haciendo en otros países, porque están los de cuartos aislamientos totales, que en nuestro caso tenemos cuartos individuales, pero hay como unos cuartos intermedios de aislamiento. Entonces creo que eso es una excelente pregunta. Gracias. Juanita, ¿puedo rebatir? Sin afán de... bueno, yo trabajo en control de infecciones, ya llevo más de un año en esto, bajando, subiendo aislamiento, y la verdad es que me voy a permitir diferir, porque PIMS es precisamente una enfermedad postinfecciosa, y está bien demostrado que por lo menos el SARS original, no vamos a hablar de variantes aquí, porque si no ahí nos vamos a enredar, pero SARS original habitualmente después del día 9 o 10 ya no es detectable en la vía respiratoria, y sin embargo tú puedes tener hasta un tercio de personas. Nosotros tuvimos un pobre médico aquí 3 meses en su casa al comienzo de la pandemia porque le salía la PCR positiva, y el tipo estaba sanísimo, nos quería matar, pero la verdad es que la PCR tampoco es un buen indicador para suspender aislamiento. Y lo último, decir que es un derecho humano del niño mantener a su padre sí o sí, que además es el padre con el cual vive y que le transmitió probablemente el SARS que tuvo en casa, porque ya lo vimos por lo que nos presentó Juan Pablo. Así que me permito la controversia porque creo que es un tema difícil, ¿ya? Nosotros nunca, jamás dejamos un niño sin su padre, aunque esté donde esté, aunque esté con el peor virus, porque para el niño es esencial, es parte de su recuperación. Así que es como varía de un país a otro, pero quería comentar. Sí, no, y es un excelente punto, y eso igual, que nos hemos sentado porque al comienzo nadie sabía, y ahora en los últimos meses hemos sido un poco más flexibles en ese sentido. El gran problema es cuando el paciente tiene síntomas respiratorios activos o PCR, pero sí, igual, eso es lo que sabemos, igual, eso de ya no tamizar, repetir la PCR, creo que en eso pues, hemos sido pues, avanzados, pero sí, es toda una logística, totalmente de acuerdo. A Juan Pablo, hay muchas preguntas sobre cuándo abrir los colegios, si ocupar los mismos datos que mostraste del CDC. Hay mucha duda en relación a colegios y preguntas de cuándo deben volver los escolares. Un poco, sí, bueno, reforzar esa idea. Sí, gracias, Juanita. La verdad es que es un temazo la apertura, reapertura, cierre de colegio, y tiene varios componentes. No los podemos contestar todos probablemente, pero uno es pensar de que no es un problema solamente de infección, es un problema de infancia y nuevamente desarrollo integral de los niños en el punto, tanto obviamente en lo sanitario, pero también en su salud mental, en su salud física, en su desarrollo socioemocional, y el impacto que está teniendo en nuestro país y en Latinoamérica. Latinoamérica, como quiero recalcar, ha sido la región del planeta que más días ha cerrado las escuelas, y el doble en promedio que las otras regiones y los otros continentes del planeta. Ahora, eso no significa que tengamos una apertura, ¿no es cierto?, sin medida, y ahí tenemos que considerar, yo diría, 4 factores que, si los pudiera resumir. Uno, que la apertura de colegios y escuelas, y sobre todo los más pequeñitos, que ustedes ven, los niños no son todos iguales, ni siquiera todos los niños, sino que los más pequeños tienen menor riesgo, sobre todo los de párvulo, ¿no es cierto?, los más pequeñitos que los adolescentes. Lo segundo, en ese sentido, se tienen que abrir cuando la transmisión comunitaria esté estable, ¿ya? Eso es importante porque si no sabemos que los colegios empiezan a representar lo que pasa en la comunidad, más que al revés, que los colegios sean las causas de los brotes. Eso no se ha visto y la evidencia apunta a lo primero. Lo segundo, que hayan procesos participativos de educación. Esto es muy importante porque tenemos que transmitir las confianzas, conocer los datos de que los colegios pueden ser lugares de reapertura, pueden ser seguros en la medida que la transmisión comunitaria sea baja. Hagamos un proceso participativo. Y el tercer punto es de que se cumplan los criterios de seguridad
de protocolos, de infraestructura, para que efectivamente los colegios sean seguros. Si eso se cumple, los colegios no van a tener básicamente una ocurrencia de brotes. Conocimos que en marzo aproximadamente la mitad de los colegios en Chile, menos en el sistema público, más en el sistema privado, que reabrieron y tuvieron algún día de actividad presencial, solamente el 2% tuvo alguna detección de brote, vale decir 2 casos o más, y que pudieron ser contenidos. Eso lo podemos aprender y hacer cada vez mejor. Y el cuarto punto, que es un poco más complejo, pero que también es recomendado tenerlo en cuenta para la reapertura, es tener sistemas de testeo, trazabilidad y aislamiento llevados al entorno local del colegio. No lo que se haga en mi comuna, en mi región, en mi ciudad, sino que sistemas. Y en eso, por un lado, ya está el cruce de información de lo que es EpiVigila y toda la base de datos de profesores y de alumnos para tener un sistema de vigilancia cada vez más activa, sumado a lo que se haga a nivel local, obviamente, en cada comunidad escolar, y que eso obviamente esté en concordancia con la Seremi, el consultorio, la atención primaria, para tener testeo, trazabilidad y aislamiento que sea oportuno. Con esas condiciones podemos empezar a pensar y podemos plantear de que la vuelta a clases en general puede ser exitosa. También sabemos que si no las tomamos en cuenta y no lo hacemos, no va a ser exitoso. Gracias. Marcela, voy lo más rápido porque hay muchas preguntas. Marcela, como que la gente quedó preocupada en relación a si los 11 días de cuarentena son suficientes ahora con la aparición de las nuevas variantes. Entonces, como Sí. que refuerza eso también. Sí, o sea, yo creo que es un pensamiento teórico, porque en la medida que no tengamos información sobre la cantidad de variantes que tenemos, yo creo que no se pueden tomar decisiones así. Fija, es simplemente una observación biológica y que es importante tener presente, pero por el momento no implica cambios de norma ni nada. Sí, es una de las razones por las cuales probablemente estas variantes tienen este comportamiento, es porque se excretan por un tiempo un poquito mayor. Si eso significa, digamos, que en el futuro tengamos que cambiar, alargar, en fin, es otra cosa. Pero por el momento no hay cambios, así que es solo una consideración teórica. Y menos sin datos en Chile. ¿Ah? Sí. Perdón, Juanita, podría hacer un comentario muy Sí, breve, por y supuesto, enganchándome eso último. Frente a esta realidad es muy importante tener sistemas de vigilancia genómica en el país, ojalá en la región, ¿no es cierto? Rolando, no sé cómo lo estarán haciendo, ¿no?, en Costa Rica, pero de sistemas de vigilancia genómica que vean qué es lo que pasa, qué es lo que está circulando, que en los casos graves qué es lo que está ocurriendo el día de mañana en los niños, qué variantes están siendo afectadas, y también, como todas las técnicas de diagnóstico, ¿no es cierto?, conocer los niveles de lo que entrega cada una de las técnicas. Unas son las PCR, que van a detectar mutación, otras la secuenciación de las variantes, que van a entregar, ¿no es cierto?, la información completa, y cómo ponerla en el contexto de uso clínico es algo que no es relevante, es bastante urgente hacerlo, sobre todo si estamos teniendo cada vez más detección de variantes, y lo vamos a hacer en la medida que lo busquemos, si no, no lo vamos a encontrar. Así que es muy importante que el país avance urgentemente en eso. Gracias. Contarles que hay felicitaciones para los 3 expositores, que tenemos preguntas de toda la parte de Latinoamérica, realmente hay preguntas de todos los países. Al doctor Rolando Ulloa, contarle que gente de Uruguay está contando que hay PIMS en Uruguay, ya, para que en el fondo se contacten después con usted, y como a Rolando un poco, que recalque un poco con qué partir, como que hay preguntas si partimos solo con gamma globulina o gamma globulina y corticoides al inicio de una sospecha de PIMS. Sí, muchas gracias. Es una excelente pregunta, y obviamente el tener o no shock va a ser lo que defina eso. Para casos severos, definitivamente, probablemente uno se queda corto solo con la gamma globulina. Así es que yo quisiera poderles contar ya los hallazgos del resultado del BATS, que se mandó ya la primera publicación, y estamos en la parte de los revisores ya de la segunda versión, pero no puedo por ahorita, pero pronto va a salir publicado, Dios mediante. Así es que este estudio nos va a demostrar muchas cosas importantes, pero definitivamente, probablemente el paciente que no está en shock, que no tiene tantos factores de mal pronóstico o criterios de los que supondríamos que son de mal pronóstico, extrapolando el Kawasaki, se podría empezar con gamma globulina, pero definitivamente un paciente que tiene lesión coronaria y mucha inflamación debe recibir esteroides. La gran pregunta es la dosis, así es que
En este momento creo que queda pues a juicio clínico, pero definitivamente un paciente con inflamación severa, persistencia de fiebre, alteración en el laboratorio debe recibir esteroides. ¿Sí? Y otra de las preguntas que había era en el chat que me parece importante sobre las comorbilidades de lo que hemos encontrado. Un mensaje muy importante para nosotros, para los colegas y para los padres es la mayor parte de los pacientes con MISC son niños sanos. Y eso es muy importante, porque alguna gente relaja me dice, no, a los niños no les va a dar, solo a los enfermos. Y no, la inmensa mayoría de pacientes con MISC en Chile, en América Latina y en el mundo eran niños sanos, igual que el niño con COVID severo, con neumonía, eran niños sanos, eso es muy importante. Gracias, Rolando. Hay también preguntas para la Marcela sobre el número de dosis. Ya no está la Marcela. Se me desapareció. O Juan Pablo, si quieres me ayuda, sobre si requiere refuerzos, si se piensa que vamos a requerir refuerzos, terceras dosis de vacuna. Sí, bueno, ha salido, ¿no es cierto?, el tema de las terceras dosis. Por ahora, yo creo que la información es hipotética, de que podría requerirse. Es importante que conozcamos la información que tenemos con el seguimiento de, sobre todo, los estudios de fase 3 que se ha hecho con 2 dosis. Y eso es muy probable que lo vamos a ir conociendo durante los próximos meses, con seguridad, en el segundo semestre de este año, para saber qué tipo de inmunidad, ¿no es cierto?, genera la mayoría de las vacunas con 2 dosis primero, antes de ponernos y empezar a pensar en la tercera dosis, porque además recordemos que necesitamos conocer los resultados de esos estudios, no solo la inmunidad humoral y de anticuerpos, sino que también la inmunidad celular, que es muy probable que juegue un rol relevante en la protección en el corto y eventualmente en el mediano plazo. Ahora, que a futuro podamos requerir una tercera dosis, sí, puede ser, y además hay que ver las diferencias que puedan tener esos resultados de inmunogenicidad, ¿no es cierto?, y respuesta inmune, porque no estamos ocupando siempre una sola vacuna y una sola plataforma, así que también probablemente puedan haber diferencias en el tipo de respuesta inmune asociado a diferentes tipos de plataformas de vacuna. Así que por ahora yo sería cauto con eso. Lo más importante es que nos vacunemos con al menos alguna, ¿no es cierto?, y partamos a vacunarnos y nos pongamos al día y hagamos el proceso, ojalá lo más rápido y eficiente posible para mejorar nuestra protección. Siempre, y recordando que la vacunación no funciona si es que no tenemos y va de la mano, ¿no es cierto?, las medidas de protección habitual, como el uso de mascarilla, la distancia, la ventilación, ¿no es cierto?, quedarnos en casa si es que podemos hacerlo, y el lavado de manos, que ojalá llegue para quedarse como medida de protección ya para siempre. Creo que en honor al tiempo, vamos a tener que lamentablemente terminar acá con las preguntas. La doctora Potán lamentablemente tuvo un problema de conexión, por eso se nos desapareció, así que da la excusa. Y bueno, obviamente queremos darle las gracias a Juan Pablo Torres, a Rolando Ulloa, a Marcela, a Juanita, por este webinar, y obviamente a todos los asistentes que han estado pendientes de estas charlas, y la gran audiencia que hemos tenido y que ha sido internacional, lo que obviamente es un gran aporte para todos. Recordar que en nuestro país el síndrome inflamatorio multisistémico es notificable, y es notificable tanto en forma retroactiva como en forma prospectiva, y que hay que enviar los datos al correo que es sim.covid@minsal.cl, y que la Sociedad Chilena de Infectología actualizó la norma de tratamiento y de manejo del SIM en el país, así que pueden acceder también a la nueva guía que está disponible en la página de la Sociedad Chilena de Infectología. Entonces queremos darle las gracias. Este es un tema que está cambiando todos los días. Ustedes ven que prepararlo es difícil para todos los que exponen, porque obviamente todos los días hay nuevos cambios. Así que queremos agradecer el apoyo que hemos tenido, y les damos nuevamente las gracias, y esperamos que podamos encontrarnos en una próxima actividad de la Sociedad Chilena de Pediatría, de la rama de Infectología, y nuevamente dar las gracias a Rolando por su presencia, a Juan Pablo, a la Marcela y Juanita, que no sé si quiere dar algún comentario final. Quiero agradecer a la Leo, que tiene un espíritu para crear webinar y tratar de transmitir a todos los pediatras esta información. Realmente gracias, Leo, por su fuerza, por ser una gran revisadora de todo el tema. Y gracias a nuestros expositores, que realmente han sido otro nivel las presentaciones, nos han puesto al día, nos han ayudado mucho realmente, así que muchas gracias a ellos.
No, y muchas gracias. Nada más, pues un comentario nuevamente, que muchas gracias por el honor y lo que podamos servir. Y nada más recordarles que estos estudios que estamos pues, participando son retrospectivos y prospectivos. El estudio de Recarnatina 3 va a ser todo este año, así es que aunque no hayan podido entrar, va a ser retrospectivo y prospectivo. Y el estudio VATS, que es muy importante, está planificado hasta mayo del 2022. Y es muy importante porque pues, de América Latina tenemos poca presencia para un estudio global de tanta importancia y van a salir muchas explicaciones y sobre todo datos muy sólidos. Así es que los interesados, que por favor me contacten y con todo gusto. Gracias. Bueno, Muchas gracias. esta grabación va a estar disponible después en las páginas de la Sociedad Chilena de Pediatría para los que quieran volver a revisarla. Así que buenas noches y gracias a todos.